Limpia tu karma en silencio. En lo alto de una montaña envuelta en nubes suaves, existía un templo antiguo llamado Seirian, el refugio del dragón claro. Su entrada era sencilla, una puerta de madera sin adornos, 2 linternas de piedra a los lados y un sendero de grava que crujía bajo los pies como si la tierra hablara. Allí vivía el joven monje Aki, cuya mirada era limpia como un lago recién descongelado, pero su corazón estaba nublado por culpas que no lograba comprender. Había llegado al templo 3 años atrás, después de una vida llena de errores, heridas y caminos sin rumbo. No buscaba iluminación ni sabiduría, solo quería limpiar su karma. ¿Y cómo se limpia algo que no se ve?, le preguntó una vez al anciano maestro Genz, mientras barrían juntos las hojas caídas del jardín zen. El maestro detuvo su escoba y contempló el cielo por un instante. ¿Acaso ves el viento cuando limpia el aire?, respondió con voz tranquila. Aún así, lo sientes en la piel y en el silencio que deja tras de sí. Esa respuesta se quedó flotando en el pecho de Aki como una semilla aún sin tierra. Cada mañana, antes del alba, Aki se levantaba para barrer los senderos del templo. No por orden del maestro, sino porque algo dentro de él sentía que ese acto simple, repetido en silencio, era parte de una purificación invisible. Barría no solo las hojas, sino también los pensamientos que le recordaban sus faltas, la palabra dicha con rabia, el gesto egoísta, la indiferencia frente al dolor ajeno. Un día, mientras recogía las últimas hojas junto al estanque, encontró a un viejo peregrino sentado en posición de loto, mirando su reflejo en el agua. Tenía el cabello blanco, la túnica desgastada y los ojos como brasas apagadas. «Barres muy temprano», le dijo sin girar la cabeza. «¿Qué esperas encontrar bajo las hojas?». Aquí se quedó en silencio unos segundos, y luego contestó. «No busco encontrar. Solo intento borrar mis huellas». El viejo sonrió, pero no de burla, sino como quien ha escuchado una verdad a medio abrir. «El karma no se borra como palabras en la arena», dijo. «Se limpia como se limpia el alma, regresando lo que tomaste, agradeciendo lo que dolió y actuando como si ya fueras libre». Aquí se inclinó en señal de respeto, pero al volver a levantar la vista, el viejo había desaparecido. Desde aquel día, algo comenzó a cambiar. A la mañana siguiente, Aki regresó al estanque con la sensación de que algo lo esperaba allí. Pero el lugar estaba vacío. Ni el viejo peregrino ni las hojas caídas de la noche anterior estaban ya. Solo el agua, que reflejaba el cielo como si fuera un espejo sin fondo. Pasaron los días, y el rostro del anciano seguía viniendo a su memoria como un can sin respuesta. Aquí empezó a observarse con más cuidado. Notó como cada pensamiento que surgía llevaba una intención, como sus gestos diarios estaban teñidos por recuerdos del pasado. Descubrió que su manera de servir el té, de mirar al maestro, de escuchar a los pájaros, no era neutra, todo llevaba la sombra o la luz de sus acciones anteriores. Una tarde, mientras ayudaba a los monjes ancianos a pulir las estatuas del Buda en el pabellón interior, Aki preguntó. «Maestro Genz, ¿cómo se sabe si uno está limpiando su karma o solo repitiéndolo?». El viejo monje no respondió de inmediato. Terminó de limpiar la frente de la estatua y luego, sin mirar a Aki, dijo. «Cuando limpias con rabia, ensucias. Cuando limpias con culpa, acumulas. Solo cuando limpias con comprensión, realmente limpias». Aki asintió, aunque la frase resonó en su interior como un gong lejano, cuyo eco aún no comprendía del todo. Esa noche, mientras caminaba solo por el jardín, pensó en todas las veces que había actuado esperando ser perdonado, como si el universo llevara una lista de sus errores. Quizás, se dijo, el karma no es una condena, sino una oportunidad de volver a mirar con otros ojos lo que una vez hicimos sin conciencia. Al llegar a su cuarto, dejó la escoba apoyada en la pared y encendió una pequeña lámpara de aceite. Se sentó en silencio, sin rezar, sin meditar. Solo observando. Y en ese silencio, por primera vez, no se sintió culpable. Solo humano.
Los días comenzaron a fluir como el arroyo del valle, sin prisa, sin intención, sin obstáculo. Aquí continuaba con su rutina de tareas simples, barrer, servir el té, cuidar del jardín de piedras, pero algo en su manera de hacerlas había cambiado. Ya no lo hacía para limpiar su karma, sino como si el acto mismo fuera suficiente. Como si cada momento bien vivido borrara, por sí solo, un eco del pasado. Una mañana, al regresar de cortar leña en el bosque, encontró al maestro Genz observando cómo el viento jugaba con las banderas de oración colgadas en el corredor. No dijo nada durante un largo rato. Solo miraba, como si pudiera leer el aire. Aquí, dijo finalmente, sin girar la cabeza, ¿sabes lo que carga más karma que una mala acción? ¿Qué cosa, maestro? Una buena acción hecha por miedo. Aquí frunció el ceño. ¿Incluso si hace el bien? Genz se giró entonces, y su mirada era más aguda que el filo de una katana. El universo no escucha tus gestos. Escucha la raíz de tus gestos. Aquí permaneció en silencio. Entendió entonces que limpiar su karma no era actuar bien por deseo de redención, sino vivir con integridad, sin esconderse tras las formas. No bastaba con parecer pacífico, debía serlo. No bastaba con evitar errores, debía comprenderlos. Esa noche, en el pequeño cuarto donde dormía, encendió una vela frente al altar. No pidió perdón. No pidió nada. Solo se inclinó, profundamente, como si su alma hiciera una reverencia al tiempo. Luego salió al patio, levantó la escoba y comenzó a barrer, aunque no hubiera ni una sola hoja en el suelo. Con el paso de los días, los otros monjes empezaron a notar que aquí ya no se movía como antes. No por cansancio, sino por ligereza. Su andar era sereno, sus silencios más largos, y su sonrisa ya no era una máscara que ocultaba dolor, sino una brisa que rozaba el rostro de los demás sin pedir nada a cambio. Una tarde, mientras limpiaba los escalones del templo, fue llamado por el maestro Genz. Lo esperaba en la sala de sutras, sentado frente a una mesa baja, donde ardía un incienso en espiral que dejaba en el aire una fragancia tenue a sándalo. Te daré una tarea diferente, dijo el anciano. Bajarás al pueblo cada semana a ayudar al herrero. Su espalda ya no soporta el peso del yunque. Aquí parpadeó, sorprendido. ¿Dejar el templo? El karma no se limpia aquí dentro, respondió Genz, golpeando levemente el suelo con el bastón. Aquí solo aprendes a reconocer el polvo. Pero allá afuera es donde realmente puedes barrerlo. Esa misma semana, aquí bajó por el sendero de la montaña. Llevaba una túnica sencilla, un atillo de arroz seco y un cuenco de madera colgado del cinturón. Al llegar al pueblo, los aldeanos lo miraban con recelo. Algunos lo recordaban de antes, cuando era otro hombre, cuando no llevaba hábito ni silencio. Sus ojos decían más que sus palabras, ¿tú, ahora monje? Pero aquí no discutió. Solo saludaba con una inclinación y seguía caminando. Ayudó al herrero durante horas, cargando carbón, organizando herramientas, limpiando el taller. No habló del pasado ni intentó explicar su transformación. Dejó que sus actos fueran las únicas palabras. Una anciana, al verlo barrer el suelo del taller, murmuró: «Quizá esté limpiando más que tierra». Y sin saberlo, ella tenía razón. Durante semanas, aquí bajó al pueblo cada luna nueva. Al principio en silencio, luego intercambiando saludos, y más tarde, recibiendo arroz, agua fresca, e incluso sonrisas. No pedía nada, pero algo en su presencia hacía que los demás ofrecieran. No era carisma. Era paz. Sin embargo, la rueda del karma no siempre gira con suavidad. Una tarde nublada, mientras barría la entrada del taller, una figura se detuvo frente a él. Un hombre de mediana edad, rostro duro, mandíbula tensa. Llevaba una cicatriz en el pómulo izquierdo, y su mirada era un filo guardado durante años. «¿Aquí?», dijo sin disimulo.
El joven monje alzó la vista. Su cuerpo se tensó por un instante, pero luego inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Kenji. El hombre no respondió. Lo miró como si viera una sombra antigua que no terminaba de desaparecer. ¿Vienes a barrer también lo que hiciste? Aquí dejó la escoba a un lado. No por defensa, sino por respeto. No vine a borrar, Kenji respondió suavemente. Vine a no repetir. Kenji apretó los puños. El pasado vibraba entre ellos como un tambor sordo. Tiempo atrás, Aki y él fueron amigos, hermanos casi, hasta que una traición los separó. Aki había tomado algo que no le pertenecía, la confianza de Kenji. Y el dolor de aquello no se había ido. Las palabras no cambian lo hecho, dijo Kenji con voz amarga. No, dijo Aki. Pero pueden preparar el corazón para lo que aún puede hacerse. Kenji lo miró en silencio. Luego se fue, dejando solo el ruido de sus pasos sobre la tierra húmeda. Aki retomó la escoba. Pero esta vez, cada movimiento era distinto. Como si barriera no solo el suelo, sino las últimas capas de orgullo que aún no habitaban. Esa noche, al regresar al templo, el maestro Genz lo esperaba junto a la linterna de piedra. ¿Barres con más fuerza, hoy? Preguntó con tono leve. Con más verdad, respondió Aki. Y por primera vez, no sintió que debía redimirse. Solo caminar, paso a paso, hacia la claridad. Los días que siguieron al encuentro con Kenji estuvieron llenos de silencio interior. No el silencio cómodo del templo, sino uno más profundo, el que se instala cuando el alma sabe que aún hay algo que debe ser dicho o hecho, pero que las palabras aún no alcanzan. Aquí continuó sus tareas sin cambiar su ritmo exterior. Pero por dentro, sentía que una puerta se había entreabierto. El pasado no era ya un fantasma, era una responsabilidad viva. Una madrugada, mientras la niebla aún dormía sobre los campos, Aki descendió al pueblo llevando consigo un pequeño paquete envuelto en tela. No lo hizo por impulso, sino después de muchas noches de sentarse frente a la lámpara de aceite, sintiendo en su pecho el peso sutil de una deuda no saldada. Buscó a Kenji, y lo encontró reparando una cerca cerca del río. No habló de inmediato. Se inclinó y ofreció el paquete con ambas manos. Dentro había un objeto que alguna vez Aki había tomado sin permiso, un cuchillo de forja familiar, una herencia valiosa que había vendido años atrás para sobrevivir. Había pasado mucho tiempo rastreándolo en los mercados, y ahora lo devolvía, sin palabras. Kenji lo miró con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Tomó el paquete, lo abrió, y sus ojos se oscurecieron como el agua antes de la tormenta. Pero no dijo nada. Solo respiró hondo. No vine a pedir perdón, dijo Aki. Vine a restaurar lo que aún es posible. Kenji asintió. No con gratitud ni emoción. Solo con humanidad. Aki dio media vuelta y se fue, sin esperar absolución. El perdón, entendía ahora, no era algo que uno podía exigir. Era como el sol, llega cuando el tiempo y la tierra están listos para recibirlo. Esa noche, mientras barría el jardín del templo bajo la luz de una luna creciente, Aki sintió que algo dentro de él había sido lavado. No con agua. No con fuego. Sino con actos silenciosos que nacen del corazón que ya no necesita justificarse. Genz, desde el umbral del pabellón, lo observó en la penumbra. ¿Qué barriste hoy, Aki? El joven monje sonrió con suavidad. Solo polvo. Pero por dentro, quedó más espacio para respirar. La estación cambió. Las hojas comenzaron a tornarse ocres, y el viento barría el templo antes de que nadie lo hiciera. Aquí observaba cómo los árboles dejaban caer lo que ya no necesitaban, sin aferrarse, sin llorar. Comprendió que el universo también limpia, siempre que uno deje de resistirse. Ya no bajaba al pueblo como una obligación, sino como parte de su camino.
Ayudaba en lo que hiciera falta, sin esperar reconocimiento. Era uno más entre los demás. Su silencio había dejado de ser un refugio, y se había convertido en una forma de escucha. Ya no respondía con palabras. Respondía con presencia. Una tarde, mientras recogía leña en el bosque, se cruzó con Kenji nuevamente. Esta vez, el hombre no llevaba sombra en los ojos. La cerca ya no se cae, dijo con una media sonrisa. Entonces ya no necesitas clavos, respondió Aki, con tono amable. Caminaron juntos por un trecho. No hablaron del pasado. No hacía falta. Era como si, al caminar lado a lado, sellaran una verdad que no necesitaba nombre, que algo se había cerrado. No con discursos ni promesas, sino con actos vividos desde el presente. Al regresar al templo, el maestro Genz lo esperaba sentado junto al estanque, contemplando cómo el agua reflejaba las nubes que cruzaban sin detenerse. Aquí, dijo, ¿ya has limpiado tu karma? El joven monje sonrió. No lo sé, maestro. Pero ya no me persigue. Genz asintió con ternura. Entonces quizás ya no es karma, solo experiencia. Aquí se sentó junto a él. Ninguno habló. Solo observaron el reflejo del cielo en el agua. Y durante un largo rato, no hubo maestro ni discípulo, no hubo culpa ni redención. Solo dos seres humanos compartiendo el instante como quien comparte un sorbo de té. El invierno llegó con su manto blanco, silencioso como una enseñanza que ya no necesita palabras. El templo Seirian se cubrió de nieve ligera, y cada paso en el jardín dejaba huellas que se deshacían con el sol. Aquí barría cada mañana con la misma escoba de siempre, aunque el suelo estuviera limpio, aunque no quedaran hojas. Un visitante, al verlo desde la galería, preguntó al maestro Genz. ¿Por qué barres si no hay nada? El maestro sonrió, como si escuchara una pregunta antigua en una nueva voz. Porque tampoco hay nadie que barra. Esa noche, Aquí se sentó en el zaguán, envuelto en su manto, contemplando cómo los copos caían sin hacer ruido. Pensó en su viaje, el dolor, la caída, el aprendizaje. Pero no como un relato que debía contar, sino como una corriente que había pasado a través de él, lavando lo que ya no era necesario. En su interior ya no había culpa ni orgullo, ni siquiera deseo de ser mejor. Solo una claridad tranquila, como el cielo después de una tormenta larga. Comprendió, entonces, que limpiar el karma no es un acto heroico, ni una penitencia, es simplemente vivir despierto. Observar el origen de cada gesto. Elegir con conciencia. Ser uno con cada paso. Una última hoja seca cayó de un árbol cercano y aterrizó a sus pies. Aquí la recogió con cuidado y la soltó en el aire. El viento se la llevó. Gracias, susurró, sin saber a quién hablaba exactamente. Y en ese instante, comprendió algo que no podía ser dicho. No somos lo que hicimos, ni lo que haremos, sino cómo estamos con lo que somos ahora. Cerró los ojos y respiró profundamente. Y el mundo, por un momento, pareció exhalar con él.